Buen día a todos y a todas. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, ministra, por estar de nuevo en Mallorca, además con fantásticas noticias. Por tanto, es un placer siempre tener a la ministra de Hacienda y a su equipo aquí, pero hoy especialmente porque damos un salto histórico en el cumplimiento del régimen especial y de la compensación de la insularidad para nuestra comunidad autónoma. Mis primeras palabras quiero que sean para la presidenta del Consejo y agradecerle que nos hayan prestado esta finca Grassa magnífica para esta firma que también es histórica en un espacio histórico en nuestra comunidad autónoma en Mallorca y aquí a los pies de la Serra de Tramuntana, que fue declarada ya Patrimonio de la Humanidad hace 10 años y, por tanto, es un entorno magnífico para celebrar esta magnífica noticia. Hoy, decía, estamos dando un paso histórico con esta comisión mixta de financiación celebrada en Baleares y luego voy a hablar y agradecer el trabajo conjunto que se han desarrollado entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno balear, pero quiero primero dar las gracias a toda la ciudadanía de esta comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma ha sabido trabajar unida en momentos complicados y siempre desde el pensamiento de que es necesario que el Estado compense la insularidad, lo que significa los problemas que genera el vivir en unas islas, y eso es el encarecimiento de la vida. Y quiero agradecer a esa capacidad que tuvimos hace unos años ya de hacer un esfuerzo conjunto desde la sociedad civil con las instituciones públicas para poder defender ese régimen especial que se consolidó con el Gobierno de Pedro Sánchez aprobando el régimen especial en el año 2019. Pero creo que es importante agradecer el trabajo de toda la sociedad, agradecer el trabajo de todos los ciudadanos, de los grupos políticos que han estado ahí empujando y de las instituciones que lo han hecho posible. Y de una forma especial a la sociedad civil quiero hacer un agradecimiento al Cercle de Economía, que siempre ha estado trabajando para que pudiéramos conseguir este régimen especial tan necesario. Y recuerdo las reuniones que hicimos en el Xisco Kegles, donde en el año 2017 empezamos a trabajar ese gran acuerdo de la sociedad para defender ese régimen especial tan necesario para esta comunidad autónoma. Agradecer, evidentemente, a los equipos del Gobierno balear que han trabajado en ello, el que lideró Catalina Cladera como consellera de Hacienda y el que ahora lidera Rosario Sánchez como consejera de Hacienda, y, evidentemente, a toda la capacidad de los partidos que conformamos el Gobierno de Baleares para hacer posible este gran acuerdo entre todos y entre todas. Y me voy al agradecimiento del que lo ha hecho posible, la ministra Montero, que ha hecho posible algo histórico para esta comunidad autónoma, que es, después de haber aprobado el régimen especial en el año 2019, se ha ido cumpliendo el régimen especial, y creo que es importante repetirlo una vez más, en todo lo que afecta a lo que son las inversiones energéticas, que son fundamentales para nuestra comunidad autónoma, en lo que se refiere al transporte de mercancías, donde también se aprobó por parte del Ministerio de Fomento un decreto importante y hemos ido cumpliendo este régimen especial, pero faltaba sin duda el factor de insularidad, que eso quiere decir el dinero que viene del Gobierno de España en una partida presupuestaria específica para Baleares, para compensar el déficit inversor del Gobierno de España en esta comunidad autónoma y que, por tanto, nos ponga al menos en la media de inversión per cápita. Eso significa, con una cantidad de dinero, la sensibilidad del Gobierno de España por entender lo que significa vivir en una comunidad autónoma isleña y, por tanto, cumplir con los sueños y con las aspiraciones justas de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Hoy hemos celebrado esta comisión mixta, tal y como ya anunció la ministra Montero cuando vino para firmar las ayudas a las empresas, que se cumpliría y que en el presupuesto general del Estado del 22 habría el factor de insularidad. Hoy hemos acordado en esta comisión mixta una cuestión que es muy trabajosa, pero que le da mucho rigor al cumplimiento de este factor de insularidad, que es la fórmula del cálculo y, por tanto, la metodología del cálculo del factor de insularidad. Eso ha llevado meses inmensos de trabajazo, desde el rigor y desde el compromiso desde los dos equipos del Ministerio de Hacienda y del equipo de la Consejería de Hacienda. Por tanto, una metodología transparente que nos puede permitir calcular ese factor de insularidad, y luego hemos aprobado la propuesta para el presupuesto general del Estado para el 2022.
El presupuesto general del Estado del 2022 contemplará 183 millones de euros para nuestra comunidad autónoma, del cual desgloso los 183, 110 aproximadamente, 109,6, 110 millones de euros es el factor de insularidad que cada año se incorporará con la evolución fijada en la Ley de Régimen Especial. Saben que la Ley de Régimen Especial nos garantiza el quinquenio y luego se valora para poder continuar con esta inversión por parte del Gobierno de España. Y 73 millones de euros que vienen este año 2022 como compensación por el cumplimiento del factor de insularidad cuando se había ya aprobado el régimen especial, como yo decía, en el 2019, que ha sido una negociación y que yo quiero agradecer a la ministra de Hacienda, una negociación extraordinaria para hacer una compensación extraordinaria a nuestra comunidad autónoma en estos momentos que vivimos. Por tanto, una cantidad histórica que reconoce las necesidades históricas de esta comunidad autónoma, que hace justicia a los deseos y a los anhelos de la sociedad de las Islas Baleares, que hemos luchado unidos para poder conseguir la ejecución de este factor de insularidad y que juntos seguiremos luchando, evidentemente, para que nos llegue el desarrollo de la parte fiscal y todas las cuestiones que son necesarias para esta comunidad autónoma. Termino antes de pasarle la palabra a la ministra de Hacienda. Y quiero hacerlo público, agradecer la sensibilidad de María Jesús Montero con esta comunidad autónoma y no agradecerla de palabras, sino de hechos. Y solo lo he comentado muchísimas veces, pero creo que es importante porque nunca una crisis económica se había enfocado de esta manera, pensando en la gente y en la prioridad de la ciudadanía, y eso ha sido el compromiso que ha tenido el Gobierno de España. En estas islas, por la pandemia que nos ha tocado especialmente y duramente económicamente, llegaron 770 millones de euros por los fondos COVID, y eso es desde el Ministerio de Hacienda, y los 855 millones de euros de ayudas directas a las empresas, para decir dos cifras grandes, cuando saben que hay muchas más que podría explicar hoy. Hoy hemos publicado en el BOIP el último pago de los 855 millones de euros y, por tanto, nos hemos convertido en la primera comunidad autónoma capaz de poder hacer posible pagar este dinero directamente a las empresas. Éramos conscientes de la sensibilidad que había tenido el Gobierno de España, que éramos la comunidad autónoma que más había recibido ayudas y que, por tanto, teníamos la obligación de ser los primeros y ser eficientes en que ese dinero llegara a las empresas, que es quien lo necesitaba. Por tanto, mis palabras son, aparte de estima personal, de agradecimiento inmenso desde el punto de vista institucional, porque al fin hay un Gobierno de España que hace justicia con esta tierra. Muchas gracias.